No sé cómo contar esto sin que parezca inventado. Y lo peor es que mientras más lo recuerdo, más siento que no me pertenece el recuerdo, como si fuera algo que la casa me dejó para que yo lo repita. Yo no soy una persona de supersticiones, no ando viendo brujas en cada esquina, pero lo que me pasó en Coahuila me cambió el cuerpo. No fue un susto, fue como una marca. Yo estaba en una racha mala, renta, deudas, todo encima. Me ofrecieron cuidar una casa a las afueras, por unas semanas. La casa está sola, me dijeron, no más que alguien esté ahí. La paga era demasiado buena, demasiado para ser verdad. Por eso acepté. Y por eso, si hoy me preguntas qué aprendí, te diría que hay trabajos que no te pagan con dinero, te pagan con otra cosa. El señor que me dio las llaves era mayor, seco, serio. No se veía loco, no decía tonterías, no quería platicar. Me entregó el llavero y lo único que me dijo fue, nunca ignores el calendario, especialmente 2 fechas. Yo le pregunté cuáles fechas, y él, ya cerrando el portón, me soltó otra frase como si le doliera decirla. Y no lo leas 3 veces. Yo le dije, ¿qué cosa? No contestó. Se subió a su troca y se fue. Y cuando el motor se perdió en la carretera, la casa se quedó callada, pero no callada normal, callada como si estuviera escuchando. Por fuera se veía como una casa vieja normal, grande, con polvo, con ese aire de nadie vive aquí. Lo raro se siente hasta que entras, como si la temperatura adentro fuera otra, como si el aire estuviera más pesado, como si el pasillo no fuera pasillo, sino garganta. A los 10 minutos ya traía la piel erizada, no por fantasmas, por el lugar, por el silencio, por el calor seco de Coahuila metido en las paredes. La primera noche fui a la cocina por agua y vi un papel amarillo sobre la mesa. No estaba cuando entré, o juro que no lo vi. La tinta parecía vieja, corrida, como escrita con prisa. Pero el papel estaba tibio, no por el sol, tibio como si lo hubieran tenido en la mano. Arriba decía, reglas para vivir en esta casa. Y ahí, sin querer, se me bajó la risa. Porque el cuerpo, antes que tú, sabe cuando algo no es juego. Reglas generales. Hay 2 calendarios en la casa. Uno te pertenece a ti, el otro le pertenece a la casa. El calendario de la casa siempre va un día adelantado. No intentes corregirlo. Puedes abrir las cortinas cuando salga el sol. Si el sol tarda demasiado en ponerse, escóndete. Hay 3 puertas en la casa. Solo verás 2 de ellas. Yo pensé, qué mamada. Busqué los calendarios. Había uno normal junto al refri y otro en el pasillo. Viejo, gastado, con hojas medio dobladas. Lo vi y se me heló tantito la espalda. El del refri tenía la fecha real. El del pasillo estaba un día adelantado. No era error de impresión. Estaba marcado con pluma, como si alguien lo hubiera señalado con intención. Intenté corregirlo por instinto. Arranqué la hoja del calendario del pasillo para ponerlo bien. La dejé sobre la mesa. A los minutos volví a pasar por el pasillo, y el calendario estaba otra vez adelantado. La hoja arrancada estaba en el piso, dobladita, con un doblez limpio, como si alguien la hubiera regresado con cuidado. Como si la casa no te discutiera. La casa te corregía. Los primeros días no pasó nada enorme, y eso fue lo más peligroso. Te da confianza. Pero la casa hacía cosas chiquitas, cosas que, si las cuentas, se escuchan ridículas. Un vaso que no dejaste ahí, una puerta que juraba cerrada y aparece abierta. El pasillo que tarda un segundo extra en oscurecer cuando apagas la luz. Como si el pasillo se resistiera. Como si el pasillo quisiera que lo miraras. El primer aviso fuerte fue con el sol. Un martes cualquiera, el sol no se quiso ir. No tardó, se estacionó. A las 7 parecía mediodía. A las 8 el cielo seguía blanco, como foco prendido, y me acordé de la regla 2. Si el sol tarda demasiado en ponerse, escóndete. Lo más feo fue que mi cuerpo obedeció sin pensar, como si ya supiera.
Me metí al cuarto, cerré, me quedé en silencio y escuché algo que todavía me da vergüenza admitir. Una risa bajita. No afuera, adentro, detrás de la puerta del pasillo. Una risa que sonaba demasiado parecida a la mía. Esa noche encontré otra hoja, no en la mesa, no en el piso, sobre mi almohada, como si alguien hubiera entrado a mi cuarto y la hubiera dejado con calma. Decía 21 de diciembre, la noche más larga. Y ahí entendí que la casa no era rara, la casa era organizada, tenía agenda, tenía días importantes. Y lo peor, el calendario del pasillo ya estaba adelantado, como si la casa hubiera llegado primero a esa fecha. Las reglas de esa noche eran demasiado específicas. No te mires en los espejos después de las 4 p.m. Si lo haces y tu reflejo está sonriendo, apaga las luces y quédate en silencio. Te ha visto, pero aún no te quiere. Escucharás susurros durante la noche. Si las voces te suenan familiares, no respondas. Están pidiendo prestada tu voz para practicar. Si el timbre suena exactamente a las 3:21 de la mañana, no abras la puerta. Si lo haces, lo que entre no será invierno. Y si entra, nunca volverás a ver la primavera. Si la noche no termina, no revises el calendario. La noche te puede estar contando. Llegó el 21 de diciembre. Tapé los espejos. Sí, porque en esa casa lo ridículo era lo más seguro. A las 6 empezaron los susurros. Al principio pensé que era aire, tuberías, hasta que escuché mi nombre, y la voz sonaba como mi mamá, luego como mi hermana, luego como alguien que yo quería, pero ninguna voz respiraba. Las voces se sentían huecas. Como grabación, pero viva. Sentí el impulso de contestar, de decir ¿qué? Y tuve que morderme la lengua. Literal. Porque no responder fue lo único que me mantenía siendo yo. Cometí el error del espejo. Fui al baño, me lavé la cara, levanté la vista y mi reflejo estaba sonriendo. No sonrisa de yo, sonrisa de alguien que ya ganó. Apagué la luz, me quedé quieto y en la oscuridad sentí que algo seguía ahí, al otro lado del vidrio, como si la luz solo fuera para mí. Luego, el tiempo se rompió. No lo digo dramático, se rompió. El reloj se congeló, el microondas se quedó igual, mi teléfono no bajaba de batería, el mundo se pausó y lo único que seguía avanzando era el miedo. A las 3:21 a.m., el timbre sonó. Exacto, un solo timbrazo limpio, como programado. Me quedé mirando la puerta y vi la sombra deslizarse por debajo. No sombra de coche, no sombra de faro, era una sombra líquida. Se estiró y se armó. Y cuando terminó, tenía mi forma, mi altura, mi postura. Era yo, pero sin detalles, como un muñeco hecho con noche. No caminó, pero yo sentía su mirada, porque hay miradas que no vienen de ojos, vienen de intención, de que algo te está prestando atención. Me fui para atrás, lento, no corrí. Me metí al cuarto y cerré, me tapé, y lo que escuché después fueron pasos, recorriendo la casa, como si yo estuviera aprendiendo el lugar, como si estuviera practicando, como si estuviera ensayando mi vida. La mañana llegó, pero el sol salió en un ángulo incorrecto. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, solo te digo que se veía mal, como si el mundo estuviera girado, como si alguien hubiera movido el escenario. En la cocina el papel estaba volteado y tenía otra fecha, 21 de junio, el día más largo. Me dio pánico, pero no era pánico de golpe, era pánico de calendario.
porque ahora sabía que la casa no improvisaba. La casa te esperaba. Pasaron los meses, y aquí es donde te digo algo que no me gusta admitir. Entre diciembre y junio, la casa me empezó a cobrar en cosas pequeñas, en memoria, en sueño, en lapsos. A veces despertaba en la sala sin recordar cómo llegué. A veces encontraba las cortinas abiertas y yo juraba haberlas dejado cerradas. Y el calendario del pasillo tenía marcas nuevas, rayones, como si alguien estuviera contando algo, como si alguien tachara posibilidades. Y entonces llegó el evento que no estaba en la advertencia del viejo. O tal vez sí, pero él no quiso decirlo. Porque cuando te dicen 2 fechas, tú piensas que ya sabes todo. No, la casa siempre tiene una tercera cosa escondida, como la tercera puerta. Una noche de marzo, vi el calendario del pasillo. Marcaba el día siguiente, 21 de marzo, equinoccio, el día igual a la noche. Y esa misma noche apareció otra hoja. Pero esta hoja no estaba tibia, estaba fría, fría como metal. Decía, equinoccio, el día del equilibrio. Las reglas eran cortas, y por eso daban más miedo. Equinoccio, el día del equilibrio. Ese día, la casa intentará parecer normal. No le creas. Lo normal es una trampa. Al mediodía, busca tu sombra. Si tu sombra no está debajo de ti, no salgas de la línea del pasillo. Si escuchas una segunda respiración junto a la tuya, no contengas el aire. Contenerlo es ofrecerlo. No intentes rezar en voz alta. Las palabras se acomodan solas y no van a decir lo que tú quieres. Si aparece la tercera puerta, no la mires directo. Mírala por reflejo. Si la miras directo, te reconoce. Si el calendario de la casa se iguala al tuyo, elige una cosa y entrégala antes de las 3:33 p.m. Si no entregas nada, la casa elige. Ese 21 de marzo amaneció demasiado normal. Eso fue lo primero raro. El cielo, el sonido, el aire. Normal como anuncio, normal como mentira. Y yo ya estaba nervioso desde la mañana, porque cuando una cosa rara se pone normal de golpe, es porque está actuando. Al mediodía, hice lo de la regla 2. Busqué mi sombra. Y aquí viene lo que todavía me da vergüenza decir en voz alta. Mi sombra no estaba debajo de mí. Estaba en el pasillo, pegada a la pared, como si estuviera parada donde yo debería estar, como si yo estuviera fuera de lugar. Vi un paso hacia el pasillo, y mi sombra no me siguió. Se quedó ahí, como esperando, y sentí un pensamiento que no era mío. Párate donde te toca. No salí de la línea del pasillo. Me quedé ahí, en el borde, como si fuera una regla de juego. Pero no era juego, porque empecé a escuchar una respiración junto a la mía. No en mi oído, no atrás, aquí, pegada, como si alguien respirara desde el mismo aire que yo estaba usando. La regla 3 decía, no contengas el aire. Y eso es lo más difícil cuando te da miedo. Cuando alguien respira junto a ti, lo primero que haces es aguantar. Pero aguanté el impulso. Seguí respirando. Y sentí que algo se enojaba, como si le hubiera negado un pedazo. Intenté rezar bajito, no por fe, por costumbre. Y me di cuenta que las palabras se me acomodaban solas. Yo quería decir una cosa, y mi boca formaba otra, como si la casa estuviera reescribiendo mis frases, como si el idioma fuera de ella. Me callé, porque entendí el punto. La casa no te quiere muerto, te quiere usado. A las 2:15, sin que yo lo buscara, la tercera puerta apareció. No apareció como fantasma, siempre estuvo ahí, solo que ahora yo podía verla. Una puerta delgada,
sin manija, y el aire que salía de ahí estaba demasiado frío para ser Coahuila. Ese frío no era clima, era presencia. La regla 5. No la mires directo. Voltea al espejo de un mueble para verla por reflejo, y en el reflejo, la puerta no era puerta, era un hueco, como un lugar donde la casa no era casa. Escuché pasos detrás de mí, suaves, como si alguien caminara descalzo. Sentí una mano casi tocándome la nuca. No tocó, pero estaba tan cerca que mi piel se elevó, y la respiración junto a la mía se volvió contenta, como si el equinoccio fuera su día favorito. La regla 6 me estaba taladrando la cabeza. Si el calendario de la casa se iguala al tuyo, fui al pasillo y vi el calendario de la casa. Por primera vez desde que llegué, estaba igual al mío. La misma fecha, el mismo día, sin adelanto, como si por un momento el mundo y la casa estuvieran de acuerdo. Y entendí por qué eso era peligroso, porque si la casa se iguala, es porque está lista para intercambiar. Entrega una cosa antes de las 3:33 p.m. Pensé en un objeto, pensé en dar llaves, cartera, cualquier cosa, pero el ambiente se sentía hambriento, como cobrador, como si lo que quisiera fuera algo que me definiera. A las 3:20 yo ya estaba temblando, no porque algo me estuviera atacando, sino porque yo tenía que escoger, y escoger en esa casa siempre era perder algo. A las 3:33, la casa hizo un ruido, un golpe seco, como cuando un mueble se acomoda solo, y sentí clarito que si yo no entregaba nada, la casa iba a elegir, y tú no quieres que una casa elija por ti. Entonces hice lo más estúpido, pero lo más humano. Agarré una foto que traía en mi cartera, una foto vieja, de mi familia. La puse sobre la mesa de la cocina, como si en lugar de dinero, la casa cobrara recuerdos. Y dije bajito, sin fuerza, ya. No se apagaron luces, no se abrieron puertas, pero el aire cambió, como si el lugar se acomodara, como si hubiera aceptado el trato. Esa noche, por primera vez en días, mi sombra volvió a estar debajo de mí, pero se movía con un retraso mínimo, como si no fuera mía del todo, como si alguien la estuviera usando por primera vez. Después del equinoccio, la casa cambió, no en ruidos, en actitud. Se sentía acompañada, como si ya no estuviera vacía, como si ya hubiera alguien más viviendo ahí aunque yo no lo viera. Y empecé a notar algo peor. A veces yo hablaba, y mi voz sonaba practicada, como si alguien la hubiera usado antes. Llegó junio, el 21, y el día fue eterno. El sol se estacionó, no bajaba, no se movía. Al mediodía la casa se oscureció de golpe, y esta vez sí sentí que la oscuridad tenía miedo, como si la oscuridad recordara lo que había en esa casa, como si la oscuridad fuera visitante, y la casa, dueña. Vi en reflejos la cosa colgando del cielo. No la vi directo, no quise. Era delgada, larga, como dedo, y apuntaba a mí. Y yo entendí el mensaje. Desde el equinoccio, ya no era un inquilino, ya era alguien marcado por calendario. Cuando por fin el día terminó, no se puso el sol, se apagó, como un foco. La luz se cortó de golpe. La casa crujió como si se estirara. Y entonces sentí que la casa tenía hambre. No hambre humana, hambre de cobro. La regla 4 decía, cuando el día finalmente termine, la casa pedirá algo. Y lo pidió. No con voz, con presión, con ambiente, con esa sensación de que si no das algo, te lo quita.
Taché una fecha al azar en mi calendario. Pensé, un día cualquiera. Gracias por quedarte hasta el final. Neta, lo aprecio un chingo. Si esta historia te atrapó, suscríbete y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y podamos traer más relatos así de pesados. Y si tú tienes una historia real de alguien de tu familia o algo que no puedes explicar, mándamela al correo baddog2707@gmail.com. Nos vemos en el siguiente relato. Y acuérdate de esto. Si un día tu calendario amanece adelantado, no lo corrijas, porque tal vez no es que el tiempo se haya movido, tal vez fuiste tú.